Las y los colombianos hemos vivido con las palabras ejército, guerrilla y seguridad durante mucho tiempo. Estas han pintado el panorama que viven tanto las ciudades como el campo en nuestro país. Hoy, en el cuarto capítulo de Ilegales, hablaremos de la objeción de conciencia y del antimilitarismo. Bienvenidas y bienvenidos. A principios de febrero se hicieron virales aquí en Medellín imágenes del Ejército Nacional en el metro de Medellín pidiendo papeles a pelados para reclutarlos al Ejército Nacional. ¿El servicio militar qué viene siendo entonces? ¿Un deber o un honor? Y es que finalmente sí hay un fundamento normativo en la Constitución que dice que todos los colombianos estamos llamados a tomar las armas cuando las necesidades públicas así lo requieren. La acción colectiva por la objeción de conciencia a la que pertenece Alonso Santamaría lleva al menos 10 años acompañando a pelados y a peladas que quieren objetar conciencia. Si bien prestar servicio militar es obligatorio, no es la única opción. El servicio militar es una de las formas como la ley contempla que se puede definir situación militar. Sin embargo, la realidad práctica es que cuando el ejército aborda a estos pelados, los aborda desde el servicio militar es totalmente obligatorio, me lo voy a llevar. Y no hay poder humano que detenga esto. Y eso no es cierto, ¿sí? En el artículo 4 de la Ley 1861 de 2017 se dice que es obligatorio prestar servicio militar y tomar las armas cuando el país o sus instituciones lo necesiten. Sin embargo, dice también, y no en letra pequeña, salvo quienes ejerzan el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Aparte de esta, la ley también contempla otras opciones para ser exonerado de prestar servicio militar. Entonces, ¿qué es la objeción de conciencia? Es un derecho fundamental que faculta a las personas a negarse a actuar en contra de sus principios, razones, por razones de conciencia, ¿sí? De que tú no puedes hacer algo que vaya en contra de lo que eres tú, de tus principios, de tus valores, de tus convicciones. La objeción de conciencia no solo se puede aplicar en situaciones particulares, es algo que podemos hacer todas y todos en el día a día. ¿Cuántas personas vamos por la vida en nuestro día a día tomando decisiones con base en el yo no hago eso, ni porque me lo paguen, o porque yo no hago eso, o como un eufemismo muy colombiano, que es el tema de yo no haría eso ni por el chiras? Si uno fuera más consciente de esto y se preguntara qué hay detrás de estas reflexiones y del proceso cognitivo que hay interno, es muy probable que te encuentres con razones que esa negativa es algo que está sustentado en razones de conciencia y que pueden tener naturaleza ética, moral y filosófica. El antimilitarismo es una posición que con los años ha fortalecido la objeción de Un conciencia. enfoque, llamémoslo así, político y cultural, en el cual también ponen en cuestión el asunto de la guerra, ¿cierto? Porque las sociedades se tienen que organizar sobre un principio violento que ha llevado a la constitución de fuerzas militares. Entonces, ante eso, ese tipo de organizaciones han empezado a proclamar que debemos de tener un gran reto, planteando un gran reto que es organizarnos de maneras no violentas. El antimilitarismo tiene una gran relación con el movimiento pacifista, que se basa en la no violencia. Entre sus representantes están mujeres como Berta von Suttner de Austria, Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin de Alemania, y Alejandra Kollontai de Rusia. Estas mujeres criticaron la guerra promovida sobre todo por gobiernos y ejércitos liderados por hombres. También están León Tolstoy, escritor ruso, Mahatma Gandhi en la India, Nelson Mandela en Sudáfrica y Martin Luther King en los Estados Unidos, entre otros. Ellos son reconocidos por levantar su voz y oponerse a que la premisa de la guerra es siempre la solución para los conflictos. Un gran aporte al antimilitarismo y al pacifismo viene del feminismo. El sexo y el género han detallado particularmente algunas características de la guerra. Teóricamente el feminismo nos ha ayudado a comprender por qué los hombres juegan ese papel. Y es que la constitución de la identidad masculina del hombre en Occidente le ha asociado mucho la idea de que ser varón es aquel que es capaz de asumir muchos riesgos. Y entre esos riesgos los que trae la violencia. Porque cuando usted se va a una guerra o se inmiscuye en una actividad violenta, usted no solamente está decidido a matar, sino que se expone a que usted sea el muerto, ¿sí? Eso ha sido entendido ser varón. O sea,
varonil es aquel que es valiente en ese caso, y entonces el valiente es el que está dispuesto a ir a la guerra. Y de allí que la idea de ser hombre entonces empieza a ser asociada con aquel que es capaz de ser violento. El patriarcado impone una idea dominante de ser hombre en la guerra. Esta idea es la que muchas personas, especialmente jóvenes, han aplicado para pensar distinto y ejercer su derecho a objetar conciencia. El primer reconocimiento que hubo fue en el 2009 con la sentencia de constitucionalidad CZ-28. Ese trabajo fue un trabajo de varias organizaciones, la COG hizo parte de ese proceso, la Red Juvenil de Medellín hizo parte de ese proceso, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en su momento hizo parte de ese proceso. Muchas personas de la sociedad hicieron parte de ese proceso para demandar el artículo de causales de exoneración de la ley 48 y por vía de excepción hacer que los objetores de conciencia también fueran exonerados, ¿sí? ¿Qué pasó también? En el 2009 sale este primer reconocimiento y empieza a haber una serie de fallos de tutela, de reconocimientos, porque la posición que tenía el ejército entre el 2019 y el 2017 era que, si bien la Corte Constitucional había reconocido el derecho a la objeción de conciencia, lo cierto es que ellos, como autoridad que estaba supeditada al principio de legalidad de la ley, no tenían una ley que hace referencia. En ese orden de días, según para ellos, hasta que no se regulara el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, no podían exonerar pelados por la objeción de conciencia. De ahí, pues, como todo este avalancha de tutelas que hubieron entre el 2009 y el 2017, que finalmente repercutieron o desarrollaron un procedimiento de cómo hacer el proceso a la objeción de conciencia frente al servicio militar, que finalmente vino a ser regulado en la ley 1861, que es la actual ley de reclutamiento. Antes de que objetar conciencia fuera un derecho fundamental, muchos pelados tuvieron que huir por ser perseguidos y hasta encarcelados por no querer solamente formar parte del ejército o la policía. Un ejemplo es Luis Caldas León, un pelado de Facatativá, Cundinamarca, que duró 7 meses encarcelado por no querer prestar servicio militar. El antimili sonoro fue una de las estrategias que la Red Juvenil aplicó para poner en conocimiento el derecho a la objeción de conciencia. Me pareció importante el asunto de que la música de nosotros sirviera para mostrarle a otra gente acá esa posibilidad de objetar. Entonces, pues hablamos con la gente de la Red Juvenil para hacer un concierto en el que le contáramos a la gente que esa posibilidad estaba ahí. Después ellos tenían una idea, tenían una plataforma, un discurso político más o menos claro, y nosotros teníamos la música y teníamos como cierto poder de convocatoria, pues, a través de la música. Propusimos juntarnos y ahí empezó el antimili sonoro en el 98. Ya después se metieron muchas otras bandas, el primer antimili, nosotros fuimos la única banda de acá de Medellín, pero después entraron otras, pues ya eso se volvió un fenómeno de la ciudad, y fue una alianza, pues, con este combo de la Red Juvenil primero, y luego fueron entrando otras organizaciones y mucha más gente del movimiento social. Con la música pusieron en conocimiento a los pelados y a las peladas el derecho que tienen para no prestarse para la guerra. El ska, el rap, el rock, el punk y el reggae fueron géneros que los jóvenes utilizaron para pararse duro frente a la guerra. A ese entonces, en la década de los 90 y en los 2000, ser joven era casi estar en peligro de extinción. Del 96 al 2006 fue la década más violenta acá. Medellín estaba paramilitarizado después de que murió Pablo Escobar. En la universidad, yo estaba en la universidad, yo recuerdo que había listas negras de gente que estaba, pues, acusada de simpatizar con la guerrilla. En esos días fue que mataron a Jesús María Valle, mataron, pues, todas esas muertes a mí me tocaron mientras yo era estudiante. Entonces eso a mí me impactaba mucho, y yo igual me acercaba al movimiento estudiantil o me acercaba a ciertas formas de activismo político, pues, en ese momento, y había algunas que eran muy cercanas como a unos discursos en los que yo no creía, pues, que no me movían, y a mí la opción armada no me convencía, y era, pues, una opción que tenía mucha fuerza en ese momento, pues la guerrilla era muy fuerte. En ese contexto, pues, fue en el que yo hacía música. Entonces, pues, el tema el punk hablaba por allá, pues, el punk que yo había conocido, pues, era de Inglaterra y de España, y hablaba de los problemas de allá.
Simplemente pues me enseñaron que era bacano hablar de los problemas que uno tiene. Pues era importante hablar sobre lo que pasaba cerca de uno, lo que pasaba alrededor de uno, en el mundo inmediatamente, en el mundo de uno. Pues porque igual a quién le estábamos hablando. En ese momento Medellín también era una ciudad aislada del mundo. Si bien aquí estábamos en medio de la globalización, nuestro pasaporte en ese momento era un pasaporte maldito y esta ciudad era la ciudad más peligrosa del mundo. Con todo el contexto de violencia, vale la pena preguntarse quiénes son los poderosos que tienen todavía intereses en la guerra y en el militarismo. Hay discursos que alientan a la guerra de manera expresa, ¿sí? De manera expresa. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay discursos que promueven, y más aún en esta época de contexto electoral, pero hay discursos que promueven la seguridad, ¿sí? Entendía como mayor militarización, como lo acabamos de decir, y el problema es que estos discursos son los que finalmente terminan repercutiendo en que alguien termine en un cargo como en las presidencias. El problema con esto es que mientras estamos en esta lógica de militaricemos, de que cuidemos a los colombianos, desde esta visión sesgada de la seguridad como mayor número de pie de fuerza, lo cierto es que, por ejemplo, aquí en Colombia, por ejemplo, en La Guajira, apenas tenemos el 20-25% de cobertura en agua potable. Y la Corte Constitucional, por ejemplo, en este tema, se ha pronunciado y declaró en la sentencia T-302 del 2017 el estado de cosas inconstitucionales. Estamos en un país donde, por ejemplo, no se veía hace más de 30 años un índice de inflación como lo estamos viendo, o tenemos unas cifras de desempleo de 2 cifras, junto con una juventud que no tiene oportunidades, ¿sí? El problema con esto es que no es solo decir como, sí, Colombia tiene unos problemas, como te los acabo de decir, es que, por ejemplo, conforme el Informe Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, que fue un estudio que se realizó el año pasado para estas fechas como para abril y mayo, después de Brasil, Colombia fue el segundo país en América Latina con mayor gasto militar. Aparte del ánimo militarista que caracteriza a algunos políticos y también a la cultura de nuestro país, es claro que la responsabilidad de llevar armas al hombro recae en los jóvenes, pero no en cualquier tipo de joven. Que en Colombia aproximadamente el 90% de los efectivos que prestan servicio militar son de estratos 1, 2 y 3. En las partes de la ciudad más vulnerables, en Usme, en los barrios como tú lo acabas de decir, ¿sí? El ejército no recluta, por ejemplo, en el caso de Bogotá, en Rosales, en Colina, ¿sí? En los barrios, en Chicó, con un casi grado de seguridad podría afirmar que el ejército no recluta en el Poblado, no recluta en Provenza, no recluta en Sabaneta, ¿sí? Lamentablemente recluta son en los lugares más vulnerables de la sociedad colombiana. Lo cierto es que esto no es por casualidad, ¿sí? Y es que en Colombia, y esto es una afirmación que también hacemos como organización, el servicio militar obligatorio o los pelados terminan prestando servicio militar obligatorio más por desinformación que porque el mismo servicio militar en estricto sea obligatorio, ¿sí? Lo que es en Colombia obligatorio es definir situación militar. Ya hemos visto que algunas organizaciones independientes apoyan a los pelados en el derecho de objetar conciencia. Ahora en Medellín las entidades públicas también se han puesto en la tarea de acompañar a las peladas y a los pelados. Ese derecho tiene un vacío constitucional en su protección a la objeción de conciencia, en tanto hay ausencias o falencias en la pedagogía y sensibilización de este derecho y de esta posibilidad de objeción de conciencia. La objeción de conciencia como mecanismo busca garantizar que los jóvenes no desarrollen actividades que vayan en contra de sus convicciones morales, políticas y filosóficas, y no ha sido efectivamente pedagogizado o sensibilizado por parte del Estado. Entonces reconocimos ese vacío y esa ansiedad y desarrollamos una campaña que lo que buscaba era entregarle a los jóvenes en el territorio información sobre el proceso de incorporación, pero más allá, permitirles acceder a una ruta de objeción
que les funcionara como alternativa para expresar ese espíritu de no violencia y esa ansiedad frente al ejercicio de funciones militares. Ese fue como toda la ruta de motivación que nos dio origen a la campaña. Aparte del reclutamiento legal que ejercen la policía y el ejército, también hay uno más que es igualmente grave, y es el que hacen los combos ilegales, sobre todo en los barrios de periferia de la ciudad. Este problema también lo ha reconocido la Secretaría de Juventud de Medellín. Sí, la administración en general y la Secretaría de la Juventud reconoce que los jóvenes en una ciudad como la nuestra han ocupado un papel que es lastimosamente muy central dentro del desarrollo de la conflictividad y han sido esencialmente las principales víctimas de todos los ejercicios de conflictividad. Entonces, ese tipo de acciones que ponen en el centro de la conflictividad de los jóvenes tienen la atención fundamental de la administración y han sido como una de las banderas sobre las que más hemos querido trabajar, y ahí hemos generado articulaciones con la Secretaría de No Violencia y en general con toda la administración. Juventud específicamente tiene el SADMED, que ya les comentaba, también para las denuncias de incorporación y reclutamiento por parte del ejército. Puede funcionar para recopilar este tipo de alertas y instalar una ruta de trabajo con todas las dependencias de la administración que tengan un mecanismo de atención para este tipo de reclutamiento. Como vimos, el derecho a objetar conciencia es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Y si ustedes, pelados y peladas, no le copian a la guerra, no le copian a la muerte, no le copian a la violencia, lo pueden ejercer en cualquier momento. Tengan en cuenta que es legítimo no querer participar en estructuras militares, tanto legales como ilegales. Es mucho más válido pararse duro desde la no violencia, el pacifismo y antimilitarismo, sobre todo en un país que invierte tanto en la guerra. Saludo a mis amigos los tomos. La guerra y la violencia no deben ser la solución a los conflictos, y mucho menos los jóvenes deben ser los que alimenten esos ánimos de guerra. Nadie gana con la guerra, todos perdemos. Por eso, negarse a pertenecer al Ejército Nacional o a la policía o a los combos ilegales es una forma de construir paz y promover el fin del conflicto en Colombia. Además, objetar conciencia es vivir sabroso. Ya saben pues, pelados, ustedes pueden objetar conciencia y negarse a formar parte del Ejército Nacional con el servicio militar. Si no saben cómo, pueden contactar con las organizaciones con las que conversamos nosotros en este reportaje y también con la Secretaría de Juventud de Medellín. En todo caso, en la descripción del video les dejamos todos los enlaces para que ustedes tengan información más cercana. Esto fue todo por hoy. Cuéntenos en los comentarios cómo aportan ustedes desde su experiencia personal a construir una Medellín más pacífica y a objetar conciencia también. Chao, chao.